Buenos días a todos y todas. Me da muchísimo gusto, me siento muy contenta, estoy muy feliz porque después de 2 años de búsqueda ininterrumpida, por fin logramos que estuviera aquí con nosotros nuestros invitados e invitadas especiales. Agradezco a la presencia de la secretaria de la unidad, rectora en funciones, la maestra Verónica Arroyo Pedrosa, que está aquí con nosotros acompañándonos. Gracias. Y bueno, por parte de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería, soy Alicia Cid Reborido, soy la coordinadora del tronco intermultidisciplinar. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, también nos acompañan en el presidium el doctor Armando Rugarcía Torres, es rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Campus Puebla, y la doctora María Eugenia de la Chauce Acuña, profesora investigadora del doctorado y maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Pero tendremos también otro taller muy interesante y trascendental, que es el descubrimiento de tu resiliencia. Este estará a cargo de nuestras profesoras investigadoras, la doctora Lilia Benítez Corona, de la Universidad Politécnica de Pachuca, que está aquí con nosotros, por favor. Y la doctora Reina del Carmen Martínez Rodríguez, que también nos acompañan esta mañana, igualmente de la Universidad Politécnica de Pachuca. Y bueno, se habla mucho de la perspectiva de género, que es un tema que afortunadamente la maestra Arroyo está muy preocupada por este tema, pero más allá de la perspectiva de género está el trascender para ser mejores seres humanos. En ese sentido, el doctor Armando Rugarcía, que es ingeniero de profesión, luego hizo una maestría en ingeniería, pero luego descubrió que esto no le llenaba y que no era el todo. Entonces, él se hizo un doctorado en filosofía y empezó a investigar más en relación a la investigación educativa. De ahí que sacó un libro que es parte de mi tesis doctoral, La formación de ingenieros. Este libro es de 1997 y hasta la fecha sigue sirviendo. El doctor Rugarcía tiene una serie de infinidad de libros que hablan de valores, de ética, de cómo formar mejores seres humanos. Y en ese sentido, junto con la doctora María Eugenia, se han visto en la tarea de avanzar a ser diplomados en la Universidad Iberoamericana, están en la mejor disposición, todo siempre lo hacen de manera altruista para intentar formar mejores profesionales. Estoy muy, muy contenta y muy agradecida que estén aquí con nosotros. ¿Pero por qué esto? Miren, mi formación, soy ingeniera química, egresada de aquí, pero igualmente dije, es que esto no me llena, o sea, no lo es el todo. ¿Cómo puedo ser una buena profesora o intentar ser buena profesora o intentar trascender en mi alumnado? La única manera era entretejer las ciencias duras, las ciencias experimentales con las ciencias humanas y, claro, las artes. Entonces tenía que ver ese entretejido para formar un todo, ese todo integral que trascienda en un método trascendental que es el que ha estado estudiando y manejando todo este tiempo el doctor Rugarcía, junto con la doctora María Eugenia, y trasciende, después de 20 años de estudio, al método humanizante. Y eso es lo que en este día, hoy, en una forma de diálogo, estarán compartiendo con nosotros. Yo quisiera pedirle a la maestra Verónica Arroyo que pues dé por inaugurado esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, sí, así como dice la doctora Alicia Cid, pues una de mis preocupaciones, yo soy egresada de aquí, no es solo la preparación de ustedes como jóvenes, de nosotros como profesores, sino también esta conciencia del ser humano. Yo yo creo que cuando empecé a ser docente, la forma en la que me involucraba con mis alumnos era, pues de alguna manera, como una profesora, sí, pero una profesora joven y exigente, la que
nada más se ocupaba por las notas y no necesariamente con el involucrarse con sus alumnos. Al paso del tiempo nacieron mis hijos ahora tienen 23 y 24 años, y en ese momento yo creo que mi humana salió. Mi profesionista se hizo de alguna manera a un lado, pero ya con la experiencia de tantos años permaneció dentro de mí y salió un ser humano diferente, un ser humano que de alguna manera con la formación de la familia entiende que la formación integral es mucho más completa cuando uno educa dentro de la familia, ¿no? Y bueno, a partir de ahí creo que me gustó más incluso ser maestra, ¿no? No solamente la malvada bruja que ponía una calificación al final del trimestre, sino que ya era alguien que ubicaba al ser humano desde su ser integral, como hijo, como alumno, y yo como madre y como maestra. Entonces, bueno, no sé si por ahí vamos, ¿no? Pero yo creo que a mí esta parte me sirvió mucho. La doctora Alicia Cid me ha estado hablando de estos invitados y de la iniciativa de tener estas conferencias y de poder trascender más allá de lo que es la educación en nuestro campus. Y pues aquí estamos, ¿no? Yo creo que en estos meses que yo he estado tratando de hacer las cosas, pues francamente a mi manera, ¿no? Porque una cuestión es ser secretario, pero otra cosa es ser rector en funciones, pues uno va dándole el cariz que uno tiene dentro a la parte educativa, ¿no? Y bueno, yo les deseo que de esto salga lo mejor para ustedes, que nos dé a nosotros como formadores lo mejor, las mejores herramientas para seguir formando alumnos, y pues les deseo una jornada excelente, ¿no? Tenemos profesores, investigadores de primer nivel, y yo les agradezco muchísimo todo el esfuerzo que están haciendo para estar aquí con nosotros. Y pues bienvenidos sean ustedes y los que vengan después de ustedes. Muchísimas gracias. Quiero ahorita ceder la palabra a nuestras autoridades de la División de Ciencias Básicas y Ingeniería. Tenemos el honor de que nos acompañe en la mesa la doctora María de Lourdes Delgado Núñez, que es nuestra directora, y la maestra Teresa Merchan Hernández, que es la secretaria académica de nuestra división. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros, acompañándonos. Gracias. Para mí es muy grato estar el día de hoy en este inicio del coloquio sobre un tema tan importante como es la formación de buenos seres humanos. Y pues muchas veces dejamos de lado esta parte tan importante de la formación integral de nuestros alumnos y específicamente todo lo que tiene que ver con el ser. Y yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros, cuando asumimos nuestro papel, ya sea de profesores o de alumnos, tomemos en cuenta toda esta situación para poder tener un aprendizaje más significativo. Sí, es algo que vemos cotidianamente en nuestros salones de clase, que quizá los alumnos aprenden para el día del examen, pero 2 o 3 días después ya olvidaron las cosas. Y más allá de los conocimientos, sobre todo ahora que tenemos acceso a Internet y prácticamente cualquier conocimiento lo podemos tener a la mano, lo más importante es el desarrollo de esas habilidades, de esas capacidades de poder utilizar el conocimiento en cuestiones específicas. Y bueno, pues toda esta metodología que han desarrollado las personas que nos acompañan el día de hoy, el doctor Ru García, la doctora María Eugenia de la Chaucé y las profesoras que nos acompañarán en el taller, pues ellas van a vertir toda esta experiencia para sensibilizarnos tanto a profesores como alumnos para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo mejorar como seres humanos. Entonces yo creo que este taller va a ser de mucho beneficio para todos. Agradezco la participación de los especialistas y también el interés que tienen ustedes, que muestran para mejorar nuestra forma de ser, nuestra comunicación. Les deseo muchísimo éxito en este taller de tanto valor.
Muy buenos días. Voy a tratar de retomar lo que escucharon para partir de ahí, pero antes, en esta introducción a esta conferencia, que ya vieron el título un par de veces, quiero empezar con preguntas hacia ustedes, preguntas que quizá nunca les habían hecho o se habían hecho. Y es a los alumnos, que veo que son la mayoría, ¿no? Hay personas mayores, les hago una pregunta similar, pero después, ¿qué quisieran que sus maestros cambiaran? Han tenido ya algunos maestros, ¿no? Sí, pueden desde principios de primaria, ¿no? Pero como estamos en una universidad, yo preferiría que hicieran sobre los profesores universitarios, profesoras universitarias. Y ustedes, si el maestro viniera, un mal maestro o incluso un buen maestro, pero ¿qué quisieran ustedes que cambiaran? Nomás pueden hablar 2 o 3 porque si no se nos va el avión, ¿no? ¿Qué les pediría? Échale, sí. Algunos, yo llegaba tenía casi a las 7, eran 7:30, 8, y no estaban. Ahora bien, yo vengo desde algo lejos, estos vienen desde más, y es algo bastante agotador, más por todas las materias que llevamos, que por lo general llevamos 6, la mayoría aquí. Te acuestas tarde, es toda la tarea y llegas temprano para que no venga el profesor. Eso es lo único que cambiaría. Lo único, pues fíjate, te quedaste corto. Ahora los maestros, ¿qué quisieran que cambiaran los alumnos? Usted. Es muy necesario que todos ustedes como alumnos estén motivados, ¿verdad?, a venir aquí a entregarse, ¿sí?, para aprender, porque nosotros como profesores, por más que hagamos, si ustedes están cerrados, si ustedes no abren su intelecto, si no abren su entendimiento y su voluntad para aprender, pues es imposible, ¿sí? Entonces la petición que yo les hago a todos ustedes como alumnos es que verdaderamente vengan a aprender, ¿verdad?, con todas las ganas del mundo. Nosotros como profesores trataremos de subsanar pues todas las dificultades que se vayan presentando durante el proceso. Gracias. Ok, bueno, la charla, en una introducción a ella, muy rápida. Lo que voy a compartir con ustedes es una experiencia de vida, pero fue al final de mi vida. Como decía un filósofo, Hegel, solo en el ocaso de la vida vuela el búho de Minerva. ¿Qué es búho, Minerva? Pues eso está dando un mensaje a los seres humanos, pero tenemos que traducirlo, tenemos que significar los términos de eso. Y Minerva era la diosa de la sabiduría. Entonces, él decía, solo en el ocaso de la vida, cuando eres viejo, pues nomás véanme, ¿no? Vuela el búho de Minerva. Ese búho de Minerva ya voló. Y lo más sabio que puedo decir hoy, ¿no?, el momento en que uno está aprendiendo algo que está convencido de ello, es cuando empieza el búho de Minerva a caminar, cuando es uno sabio y puede uno empezar a transmitir esa sabiduría con mayor eficacia. O sea, el día de hoy es mi día en donde sigue el ocaso de mi vida. Pero hubo un momento anterior, un poco anterior, en que hice un descubrimiento inesperado, inmerecido, injustificado, porque pues yo nomás lo que hacía era hacer preguntas toda mi vida, desde los 6 meses de edad, no años, sino meses. Y eso es lo que me ha llevado a descubrir algo que nadie ha descubierto hasta donde he podido leer. Ahora, ¿qué fue lo que descubrí? Se los voy a decir al principio y después voy a narrar con ustedes hasta donde dé el tiempo el por qué descubrí eso que descubrí. Lo que descubrí es la finalidad última al educar y en la existencia del sujeto. El sujeto es una persona concreta,
no ideal. Los seres humanos ideales no existimos. No existen. Somos reales, pero nos tratamos como ideales. ¿Sí me explico? Entonces, como que andamos buscando una idealidad del ser humano que no, porque somos concretos, no somos ideales. Que busquemos un ideal al futuro, pero partiendo de lo concreto que es el ser humano, no partiendo de una cuestión ideal. Sí me explico. Intento explicarme de este conocimiento o este descubrimiento da una herramienta, la finalidad última al educar y en la existencia del sujeto, ¿no? Es su desarrollo integral vía el método humanizante. Bueno, eso, si ustedes aprenden esta última finalidad última, que es el desarrollo integral vía el método humanizante, que es el título de la conferencia, ustedes van a poder regresar a los inicios de su vida, recuperar las preguntas o hacerse preguntas sobre las cosas raras que ustedes hicieron y van a poder empezar a contestarlas ya de una manera muy eficaz y van a entender quién soy y quién somos todos los seres humanos en realidad. ¿Tenemos los seres humanos algo en común? ¿Todos? Todos tenemos algo en común que no hemos descubierto. Y eso que tenemos todos en común tiene que ver con el método humanizante, que es una estructura interior. Aquí adentro hay una estructura que aprende y decide, aprende y decide, aprende y decide. Todos los días estamos aprendiendo y decidiendo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso todavía no sabemos cómo hacerlo. Pues yo voy a empezar, ahora retomo el final y voy a narrarles ya la historia, algunas anécdotas de la historia de mi vida, que es como para dar ejemplo de qué tendrían que hacer ustedes. Empezar también primero, tendrían que tomar una especie de diplomado o lo que se ofrezca sobre cómo aprender a aprender y aprender a decidir con el corazón. Eso es lo primero. Y después ya retoman el asunto y se van con su vida. Entre más rápido hagan eso, más felices van a ser y más posibilidad tienen de hacer felices a otros, que no es lo mismo. Dice Sabater, de la felicidad, lo único que sabemos es lo vasto de su demanda. No entendemos ni más qué es la felicidad. Lo vasto de la demanda, sí. Todos queremos ser felices desde Aristóteles. ¿Pero lo hemos logrado? ¿O cómo lo podemos lograr mejor? Porque algunos nos sentimos muy felices, aunque seamos muy miserables. Entonces, primero, aquí tomo como una especie de juicio que tiene que ver con algo de lo que dijeron ustedes. Dice Einstein, el problema humano no es la ignorancia. No es la ignorancia. No es el aprendizaje. Yo le agrego. Sino que todos ignoramos diferentes cosas. O todos aprendemos diferentes cosas, aún en la misma carrera. ¿No? Eso es un hecho. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿De qué me estás hablando? Esto tiene que ver que nos tratamos nosotros desde lo que hemos aprendido, que nos da seguridad, tratamos al otro, desde nuestras certezas, desde nuestras convicciones, desde nuestras creencias, pero que no son las creencias del otro. Porque tiene una laguna de cosas que ignora. De lo que nosotros aprendemos, muchas otras personas lo ignoran. Y viceversa. Entonces nos tratamos como ignorantes unos a otros. ¿Y pues cuándo vamos a armonizar la relación? Pues nunca. Nos tenemos que tratarnos no como diferentes. ¿Qué pasa? Sí me explico. Entonces como que andamos como muy perdidos, no tenemos algo que nos integre y que nos permita ir integrándonos unos a otros o desarrollándonos integralmente unos a otros. No hay manera, porque hay ignorancia de esta estructura. Entonces,
Entonces, lo que descubrí en términos de Einstein, si viviera, hubiera podido tener una plática muy sabrosa con él, ¿no? Diciéndole que sí, yo ya encontré cómo salir de este problema. Y eso es mediante esta propuesta. El desarrollo integral vía el método humanizante, que es la finalidad última al educar y en la existencia. Y esto es una cosa que ignoramos y hemos ignorado desde Adán y Eva, si creen en eso, a la fecha. Es la única ignorancia que todos hemos tenido. Todos. Y esas precisamente, ese aprendizaje es el que posibilita la interacción humana humanizante, que de veras va humanizando uno al otro, lo va haciendo un mejor ser humano. Al mismo tiempo que tú eres un mejor ser humano al aprender a aprender y aprender a decidir, y luego cuando lo transmites a otro, pues haces mejor al otro ser humano. O cuando lo empiezas a transmitir, empieza a ser un mejor ser humano él y tú también. Los dos, ambos. Entonces el diálogo en la relación humana se nutrifica, se purifica, se humaniza. Por eso el término humanizante, porque los dos se humanizan unos a los otros. Entonces voy a plantear algunos ejemplos de vida, muy breve. Me voy a terminar hasta alumno universitario, que son ustedes. Pero empiezo en la familia y la escuela, porque ahí empieza la vida. Bueno, hoy es en la escuela, pero siempre ha sido en la familia. Entonces, la familia y la escuela. Mi primera palabra, como les decía, fue lo que primero que dije a los 6 meses de edad, que no es normal, soy raro, he sido muy raro, fue una pregunta. Y una pregunta por una persona. Y cuando investigué eso, ya descubrí por qué. ¿Por qué hice esa pregunta? La pregunta fue, ¿quién? A lo niño, como me dijo, lo escribo y así me dijo mi hermana, ¿quién? Porque un niño no puede decir quién, así tan sabroso. No. Y ya investigué por qué dije eso, que no los voy a tosigar con eso porque no es el caso. Sí se los podía decir, me daría mucho gusto si tuviera más tiempo, pero ahorita no. Bueno, entonces ya investigué eso y ya entendí por qué. Y eso me da una posibilidad de seguir preguntando y seguir preguntando ya al pasado. Ya se murieron mis papás, ya se murieron los abuelos, ya no hay nadie que me moleste. ¿Okay? Entonces ya pude, después de que descubrí esto, y que es muy reciente, hace unos 6 años o 5 años, ya empecé a irme para atrás. Luego, en la vida familiar también, mi papá me decía, estudia, eres el mayor. Entonces me decía, estudia. Y estudiaba, sí. Pero un día no pude estudiar, y no pude estudiar para el examen, y presenté el examen, y aprobaba. No estudiaba y aprobaba. Entonces empecé a investigar. Un niño. Y las otras que sí me gustaban, las materias, en el fondo no fue la materia, sino fue la maestra o el maestro, estudiaba y aprobaba. Y dije, pues de aquí soy. ¿Y en qué materias no aprobaba? Todo eso lo descubrí después. Entonces, ¿qué materias estudiaba? Y ya le fui preguntando a compañeros de primaria. Y le decía, oye, ¿por qué? ¿Tú te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Sí. Oye, ¿cómo era la maestra? ¿Qué maestros eran? ¿Qué maestros eran los que se preocupaban por los alumnos? No por la materia, no, por los alumnos. Esa es la preocupación. La preocupación tiene que ser humana. Y tengo que gritarlo. Y lo seguiré gritando a mis colegas. Maestros, profesores, aunque tengamos doctorado. Y padres de familia. La preocupación es por el más débil. Esa es la clave. Y el más débil en una universidad es el alumno. Y en una familia son los hijos. Esa es la finalidad última y al educar. La finalidad última por eso es en la educación. Porque estamos refiriéndonos a seres humanos. Y a la familia. Y a la empresa. Y a la industria. Todo tiene seres humanos. Esa es la finalidad última.
No es una finalidad propia. Yo voy a estudiar para ser doctor y voy a ganar dinero porque soy un buen médico y mi papá me enseñó muy bien a la medicina y por eso. No. La finalidad en la empresa y en la industria está en el beneficio al cliente. Esa es la finalidad. Al paciente, al herido, al enfermo. Esa es la finalidad última al educar. Tiene que ver con seres humanos concretos, pero los más débiles. Y el más débil es el cliente, porque te lo puedes transar, pero fácil, porque no sabe lo que tú sabes. Con un coche te puede transar, con todo. Un medicamento, hijo. Esa es la clave. Es de tú a tú. Ir buscando un nosotros. Esa interacción del tú a tú. Un beneficio mutuo. Y ese beneficio mutuo, la única manera que he encontrado es vía esta propuesta o este asunto, esta finalidad última de educar y de asistencia. Ok, hasta ahí vamos. Luego mi papá me decía, los hombres no fuman, no fumes, no fumes, no fumes, no fumes. Pero la primera vez que me dijo, a ver hijo, ahora, ve por mis cigarros. Te dejan un sinsabor, pero te tienes que aguantar. ¿Qué pasaría si yo uso con mi papá, hubiera usado con mi papá, me pongo en la figura de mi papá, pero ya aprendí esto que aprendí? ¿No? Entonces, yo dialogo con el hijo. Esta es una sugerencia que les hago a todos. Dialoguen con el otro, con el más débil, con el que están ustedes educando. Más débil es alumno, hijo, es el mismo, es la misma persona. Por eso la figura social más importante es la maestra. Esa es la figura más importante, porque la maestra es además mamá, y las mamás tienen un mejor corazón en Latinoamérica. Por eso los gringos y en Europa me recomiendan que me vaya, que no me quede ahí, que yo no proponga esto ahí, que vaya a Latinoamérica. Y ahí estoy, y ahí voy a trabajar por el resto de mi vida. Y ahora para las Naciones Unidas. Vamos a empezar a hacer este planteamiento, que va a ser un kairos, una cosa muy novedosa y muy innovadora, pero muy positiva para los seres humanos. Pues les anuncio esto porque de veras ya estamos en esa tesitura, ya estamos en ese horizonte existencial que va a ir siendo común y común. Ahora, ¿cómo interactuaría? A ver, oye hijo, yo veo que ya te dan ganas de fumar. Ya olía, que me acercaste, olías a cigarro. El cigarro es una cosa que hace daño a las personas, al ser humano. Yo empecé a fumar, nada, y seguí fumando a escondidas, porque no se podían enojar, pero fumando. Y cuando me lo quise quitar, ya no pude quitármelo. No pude. No quiero que eso te pase a ti, porque el cigarro puede causar cáncer y te puedes morir. Yo no quiero que te mueras. Te sugiero que no fumes. ¿Qué es más eficaz? Dale una orden, no fumes. Y tú si fumas, eso es no puedo decir una mala palabra. ¿Qué nos pasa, por favor? Reconoce que no puedes dejar de fumar. Pues eso es más convincente. ¿No? O un hijo una mamá aprende esto, lo voy a inventar, porque eso no me ha pasado. Un hijo que de repente la mamá aprende a esta finalidad última, aprende a aprender y aprende a decidir con la mente y con el corazón, y llega a cumpleaños del hijo. El hijo ahí, y llega a comer primero y dice, hijo, hoy no hay carnitas para ti.
Prohibido comer carnitas para... Uy, pero ¿cómo, mamá? Amo a las carnitas. No hay carnitas. Oye, mamá, pero ¿cómo? Si mi papá le gustan mucho, estamos acostumbrados a comer carnitas. No hay carnitas para ti. Te voy a acusar con mi papá. Acúsame con tu papá. Pero aunque tu papá me maltrate y me mate, me corra, lo que sea, no, para ti no hay carnitas. A él sí se las doy, pero a ti no. ¡Mamá! No hay de pin. No hay de pin. Oye, mamá, pero ¿por qué no seas injusta? Que por qué a mí no y a él sí, y a... ¿Que no me quieres? No, precisamente porque te quiero, no. ¿Pero por qué, mamá? A ver, ¿cuántos años tienes? 11. ¿Cuántos kilos pesas? 111. ¿Cómo carambas te voy a dar carnitas? Yo no quiero que te mueras, güey. No te creo, mamá. Ya conoces a tu hijo. A ver, ve este estudio médico. Te cuesta un poquito de investigación. Ya con Google ahora ya tienen una ventaja ustedes que yo no tuve. ¿Sí me explico? Está muy fácil esto. Muy fácil. ¿O no? Está claro, ese es como el tipo de diálogo, tener presente la situación del otro y no nada más imponer, dar órdenes, no, ni en las rectorías ni nada, por intuición yo no hacía eso. Bueno, ¿qué preguntas me surgieron en todo este evento del, ¿cómo se llama? De estudia. Pues sacaba buenas notas, pues ¿qué significan las calificaciones? ¿Para qué sirven? Y luego voy dando cuenta que aprendo en los exámenes y se me olvida al día siguiente. ¿Cómo? Y por eso rechacé la memoria. Desde tercero de primaria dije yo, ¿aprenderme de memoria? Entonces, ¿qué trataba de hacer? De entender lo que estaba diciendo el maestro, pero que le interesaban los niños, alumnos de primaria. Y así fue en secundaria, y así fue en preparatoria, igualito. Pues aprendí muy bien a captar al profesor. En Estados Unidos me aclararon eso, porque pues, en la maestría en ingeniería química, en la mejor universidad del mundo, donde yo quería estudiar para aprender y para entender lo que aprendía. Esa era mi obsesión, como que lograr que los alumnos de veras aprendieran y no se les olvidara. Nunca pude entender hasta muy tarde después. Entonces, fíjense, con una maestría en ingeniería química de la mejor universidad del mundo, ya era profesor en la universidad, ya brinco de alumno a profesor, ¿no? Y con todas estas dudas que me fueron creando como alumno, ¿okay? Y después resulta que soy profesor, y empiezo a querer que mis alumnos no cometan los errores que yo cometí, o sea, que entendieran la materia que estaba enseñando, las materias que enseñé casi todas de ingeniería química, fenómenos de transporte, termodinámica, yo le entraba todo, las preparaba muy bien, era muy nerd para prepararlas. Y empecé a dar clases de materias nuevas, síntesis de procesos, optimización de procesos, simulación de procesos, que fue lo que aprendí en Wisconsin, en esa maestría muy novedosa, era muy innovadora. Escribí un libro, que aquí traje, sobre ingeniería de procesos en países en vías de desarrollo. Voy a presumir, pero luego me voy a dar un trancazo. Entonces, ahora, si agarran este libro y me ponen algunos problemas, no del primer capítulo, porque son ejercicios de la creatividad, etc. Pero cualquier problema que me pongan de aquí, no lo puedo resolver. Y aunque me paguen $1,000,000, se los resuelvo. No puedo, a menos que me den un ratito, que a lo mejor puedo volver a reaprender esto, pero sería como, yo creo, 15 días, un mes. No puedo. ¿Para qué chiflados sirven los libros? Llego a dar clases a la universidad después de 1 año y medio de maestría. No hubo tesis, no había tesis ahí, no sé por qué.
Y empiezo a dar clases de ingeniería, síntesis de procesos. ¡Ay, yo de síntesis! Muy sabroso. Y resulta que los alumnos sacan las mismas calificaciones, más o menos. No mejoran sus calificaciones. Digo, sí, no me están entendiendo. Frustración en la mejor universidad. Yo creí que iban a entenderlo así como el maná. Te lo comes y ya sabes. Te escuchan y ya. No fue así. Pero eso no fue el problema. El problema fundamental es que yo descubrí que tampoco entendía lo que estaba enseñando. Eso sí me dio en la madre. Eso sí fue un fregada. Pero no le dije a nadie. Imagínate, voy con el director de ingeniería química, que se apellidaba Purón, y le digo, y fíjese, maestro, no entiendo lo que estoy enseñando. Y ese fue mi profesor. Entonces, si me hubiera corrido, yo le digo, oiga, maestro, pero pues usted también me enseñó, y pues no, yo no entiendo lo que me enseñó. Tampoco entendía lo que él me había enseñado. Y eso fue quizá mi mejor profesor. Y era amigo, fue mi amigo, a pesar que era un viejo. ¿Por qué? Porque le hacía yo muchas preguntas. ¿Por qué? Porque resolví un examen que él dijo que ningún alumno lo había resuelto. Entonces le caí bien. Pero lo hice por la actitud que tenía de cierta lógica, cierta manera de entender las cosas, pero ciertas cosas. Pero ya cosas más complicadas no podía entenderlas. Porque no me dejaban hacer preguntas en la universidad. Hice una pregunta sobre la ley de Arrhenius. Por ejemplo, descubrí un error en la ciencia. Como alumno, tratando de entender, pero yo estaba tratando de entender, y al pasar mis apuntes, veo, y esa es una ecuación para diseño de reactores en fase líquida. Entonces, voy escribiendo, pasando en mis apuntes en clase, en casa, y voy escribiendo K, constante de velocidad de reacción, R, constante universal de los gases ideales. ¿Gases? ¿Qué diablos hace el constante de gases? Es en fase líquida. Va a descubrir un error en la ciencia. Pues llegué a clase como ingenuamente, le dije al maestro, oiga maestro, ¿por qué hay una R? Esa es de gases, de los gases ideales. Lárgate. Me corrió 15 días para no tener 2 semanas de clase. Porque sintió que lo estaba yo agrediendo, lo estaba yo insultando, porque le hice una pregunta. Era ingenua, yo no tenía interés de ponerlo en ridículo. Y me puse en ridículo cuando enseñé esa materia de cinética y reactores y tuve que aprender esa, entonces ya fui haciéndome preguntas y ya pude entender un poquito mejor por qué. Y es una cosa muy boba. Es una constante de corrección porque no tenían una corrección sobre gases, la ley de los gases ideales, no podían trascenderla al líquido, pues le ponían un numerito y ya. Y con eso hacían experimentos en el laboratorio y como eso sí se puede verificar, pues ya lo verificaron. Y esa era la historia, pues ya entendí un poco mejor el asunto. Ahora, los libros. ¿Qué es más importante? ¿Escribir libros para ganar regalías, para ganar prestigio, para ganar fama, para ganar esto, para ganar lo que ustedes quieran? ¿O escribir libros para mejorar el desarrollo integral de los alumnos? O el aprendizaje, por lo menos, de los alumnos. El lector. Libro, lector. ¿Qué es más importante, el libro o el lector? Oiga, espero que no sigan con esa necedad. Es más importante el lector. Cuando aprendan a escribir para el lector, ido al lector, por eso me tardé 20 años en escribir la segunda edición del libro. 20 desgraciados años, porque está dirigido al lector. Y cada vez con más claridad hasta donde se puede. Esa es la bronca. Oiga, porque si no, ¿cuándo vas a llegar al otro? Nunca. Ese es el secreto, o ese es el reto. Si un padre o un maestro no mejora a los hijos y a los alumnos, ni fueron buenos los padres, ni fueron buenos los maestros, ni tampoco serán mejores los alumnos y los hijos. Hay que mejorarlos a ellos.
Sean mejores que nosotros. Por eso ese diálogo que hice con respecto a las carnitas y con respecto a otro que también tiene que ver con esto. El hijo sea mejor que uno, que el alumno sea mejor ser humano que uno, que el enemigo sea un mejor ser humano que uno, que el amigo sea un mejor ser humano con uno, porque es mutuo. Aproximación. Perdón, eso es lo que quería decir. Simplemente quisiera retomar algunas cuestiones que de las que planteó Armando y de las preguntas que les hizo. Me llamó mucho la atención la respuesta que dieron cuando preguntó que qué quisieran que sus maestros mejoraran. Y en la respuesta se observa tanto un interés, digamos, en el caso de los alumnos de carácter cognitivo del profesor, es decir, que sepa transmitir mejor lo que sabe, que a lo mejor no sabe cómo expresar conocimientos complejos, pero tiene que aprender a comunicarse de una mejor manera con sus estudiantes para hacer que entiendan esos conceptos y teorías complejas. Pero por otro lado, también hay un componente moral en sus cuestionamientos, tanto del profesor como del estudiante, que decía, queremos que los profesores sean más responsables, que lleguen temprano. O lo que decía el maestro, queremos que los alumnos se comprometan más con su proceso de aprendizaje. Entonces, vemos cómo tanto el profesor como los alumnos tienen el interés y la inquietud porque algo se mejore. Sin embargo, sabemos, y seguramente ustedes han oído hablar de un investigador de nombre Pablo Latapí Sarré, que ya falleció, que fue embajador de la UNESCO, era embajador de educación, y en uno de sus libros, ya en el ocaso de su vida, decía que lamentablemente, a pesar de todos los descubrimientos y de todos los conocimientos que se han desarrollado en las ciencias, desgraciadamente poco sabemos acerca de cómo hacer mejores seres humanos. En sus inquietudes, en sus respuestas, está en el fondo el interés y cómo el profesor puede saber más, aprender mejor, enseñar a sus alumnos a ser creativos, a ser críticos, y cómo hacer que tanto alumnos y profesores sean más responsables, tengan un sentido de vida y puedan de alguna manera hacerlo visible a los demás. Entonces, hay inquietudes, ¿no?, por mejorar al ser humano. Y la propuesta que hoy venimos a presentarles y que ya comentó Armando y que lo vamos a tratar en el taller el día de hoy es precisamente eso, cómo hacer que alumnos y profesoras sean más atentos, más inteligentes, más creativos, más críticos, más responsables, más amorosos, más felices. Que obviamente no es fácil y que habría que, es decir, difícilmente en tan poco tiempo podríamos transmitirles todo eso que durante muchos años hemos estado trabajando y cuestionando. Sin embargo, como sí dejarles esa inquietud por preguntarse, a ver, ¿y de veras se podrán formar mejores seres humanos? ¿Y podríamos ser más inteligentes, más creativos, más críticos? ¿Y cómo le hacemos para hacer eso? Entonces, esta propuesta precisamente a eso responde, a hacer que como seres humanos nos apropiemos de nosotros mismos y lleguemos a ser mucho mejores en los diferentes ámbitos. Desgraciadamente el sistema educativo no nos ha enseñado precisamente a aprender, cómo somos más creativos, más inteligentes, más críticos, más responsables. Eso no nos lo enseña el sistema educativo. Desgraciadamente nos han enseñado a memorizar, a repetir, a imitar al profesor, pero poco a pensar por nosotros mismos. Entonces, la propuesta que traemos el día de hoy es ayudar a que todos como seres humanos entremos en una dinámica de hacernos más, de apropiarnos de nosotros mismos y de ser eso, mucho mejores personas.
Obviamente no es fácil, pero hay que cuestionar muchas cosas de las que tenemos y que han sido ya establecidas. Como seres humanos tenemos limitaciones para acercarnos al otro, desde cuestiones tan simples como ese tipo de cosas, porque no tenemos acceso directo a la mente de los otros, como para poder interactuar mejor con ella y, como dice Armando, pues hacerles preguntas mucho más certeras de qué es lo que están buscando, qué quieren, qué les hace falta, qué les inquieta, qué temores tienen, etcétera, ¿no? Porque cada uno no necesariamente siempre estamos en sintonía, ¿no? Nuestra mente es maravillosa y precisamente por esa maravilla pues apunta a diferentes intereses y que tendríamos que ver cómo hacer precisamente mejores seres humanos.